Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, y bajando a Pablo, lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte eran fariseos y otras saduceos, y gritó en el Sanedrín: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando: «No encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel?». El altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: «Ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me dejarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 al Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo: No solo por ellos ruego,
sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Padre bueno, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has concedido. Gracias por este nuevo día que nos permites disfrutar con alegría. Gracias porque has estado grande con nosotros y estamos alegres. Gracias porque reconocemos su presencia a cada instante en todas las circunstancias de la vida. Hoy queremos suplicarte, Padre bueno, en nombre de tu Hijo Jesús, que obres maravillas en nosotros y nos llenes de paz. Que llenes nuestra mente de esa paz y esa alegría que solo tú puedes dar. Padre bueno, hoy queremos suplicarte con humildad que ese fuego del Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y nos llene de paz, de tranquilidad, de serenidad. Que ese fuego del Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para conocer tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El mensaje del Señor es muy claro. El plan de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para todos los seres humanos. Primero que todo, que participemos de su vida divina. ¿Cómo se logra eso? Los sacramentos, el bautismo nos hace hijos. Ese es el plan de Dios. Participar de la vida divina, participar de la naturaleza divina, participar. Ser parte de la familia, de los hijos de Dios, y eso sucede en el bautismo. Y cuando decimos Padre nuestro, pues estamos reconociendo que somos hijitos de ese Padre y por lo tanto hermanos entre nosotros, hermanos. El Señor vino a fundar una fraternidad, o sea, una gran familia donde todos son hermanos. Todos son hermanos, todos, unos de otros, sin distingos de raza, de lengua, de nada. Todos hermanos de una sola gran familia, y es la familia de los hijos de Dios. Y en esa familia de los hijos de Dios, pues encontramos el plan de Dios cuando Él funda la iglesia y dice: tú eres Cefas, que significa literalmente piedra y no significa otra cosa, significa piedra. Y dice: sobre esa piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la derrotarán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Ese es el plan de Dios. Ahora, pongámonos en los zapatos de Dios por un instante. Hoy vamos a ponernos en el lugar desde donde mira Dios. Ese plan de Dios hoy se está realizando. Miremos desde Dios. Miremos la humanidad y digamos, oiga, sí se está cumpliendo la voluntad de Dios. Padre, que todos sean uno. Pongámonos en los zapatos de Dios. Dios es Padre, Dios es papá. Un papá que tiene muchos hijos no quiere ver a sus hijos unidos. Pensémoslo bien. O nos quiere divididos. Pongámonos en los zapatos de Dios. Por un instante, pongámonos en ese papel de Dios de crear a la humanidad y hacer que toda la humanidad sea su hija. Toda la humanidad, que sea su hija. Ahora pongámonos en los zapatos de Dios y veamos a la humanidad agarrada por metales que brillan, que en últimas son piedras. Son piedras que ahí se van a quedar. Bueno, brillan, sí, pero ahí se van a quedar. Recuerdo una vez vi un pequeño video en Facebook y ese video tenía como título Historia de la humanidad en un minuto. ¿Y qué era? Pues aparecían dos cavernícolas, ¿sí? Dos cavernícolas, que uno de ellos encontraba una piedra de oro y brillaba en su mano. Y el otro que estaba ahí, por quitársela, pues sacó un garrote y se agarraron y comenzaron a pelear. Y era una cosa, un videito de animación, pero era con muchas cosas en juego, ¿sí? Todo comenzaba porque tenía una piedra en la mano que brillaba. No la compartió, no fue la mitad para él, la mitad para él, no. Ahí se armaron dos bandos porque quería quitarle esa piedra de oro para él y el otro para defenderla. Comenzaron a pelearse con palos y piedras. Y comienza a mostrar la evolución de las armas y de la guerra. ¿Sí? Comienza a mostrar la evolución de las armas. Entonces ya están peleando con unas pistolas rudimentarias, pero ya eran pistolas. Y el uno mataba al otro, después al otro, mataba al otro. Era una cosa así. Y seguían. Después ya van mostrando que van avanzando las armas. Entonces ahora estaban peleando ya con armas más sofisticadas. Entonces en los aviones de la Primera Guerra Mundial, bombas. Ya después va mostrando buques que van creciendo, más grande, más grande, más grande. Carrotanques, ¿sí? Tanques de guerra, uno más grande, después otro, después el otro, y cada vez uno más grande. O sea, mostraba exactamente ya con la tecnología moderna, ¿sí? Carrotanques modernos, en que el uno le disparaba al otro, después del otro salía otro tanque más grande y el otro con otro más grande disparaba hacia abajo, ¿sí? Y ya después mostraban aviones B-2 de los más grandes, de los que cargan bombas atómicas. Después muestran el lugar de operaciones como, digamos, el Pentágono, ¿sí? Y en la última de las escenas presentan a dos, uno con un color rojo, el otro con un color azul, y ambos están dentro de un búnker y ambos espichan el botón de las bombas nucleares. Ambos al tiempo. El que estaba en un lado y el que estaba en el otro, ambos activan el protocolo y espicha el botoncito, ambos al tiempo, de las bombas nucleares. Entonces bombas que caen de aquí para allá y bombas que caen de allá para acá y destruyen todo. Y después, la siguiente escena es que ellos dos, o sea, todo el tiempo muestran a los mismos cavernícolas. O sea, no es que ya tiene ropa de paño y todo el asunto, no. Siguen mostrando los dos mismos cavernícolas que eran los que espichaban el botoncito de las bombas nucleares. Y entonces cuando abrían la tapita
de su búnker, porque cada uno está en un búnker bien profundo, a no sé cuántos metros abajo, 100 metros abajo. Entonces abrían la tapita del búnker y salía uno de ellos y salía el otro, y apenas se veían, comenzaban a pelear otra vez, igualito que al inicio, con palos y piedras. Pues fue lo que dijo Albert Einstein. Ya sabemos que la Tercera Guerra Mundial será con las armas nucleares, para mostrar su poderío, destruyendo todo, incluyendo la vida de todo el mundo. Pero bueno, y decía Albert Einstein que la Tercera Guerra Mundial será con las armas nucleares, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. ¿Sí? La Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras, porque va a aniquilar toda la civilización existente, y efectivamente tenemos el poder destructivo para acabar con la civilización humana y volver a la edad de piedra. Perfectamente. Eso si sobrevivimos, ¿no? Porque generalmente cuando las bombas nucleares entran en escena, una gran nube de polvo y de cosas radioactivas quedan en el aire, tapando la entrada del sol, y se muere todo tipo de vida. Es un tema complejo, delicado. Pero así está nuestro mundo, en guerra. Rusia, que es el país más grande del mundo, el más grande del mundo, tiene extensidad de terrenos impresionantes. Muchísimos terrenos, dueños de la Antártida, dueños de muchos sitios, y por eso tienen también grandes bienes naturales, porque en toda esa extensidad de terreno ahí hay petróleo, gas, un montón de cosas. Tiene bastantes riquezas. Y ahorita la guerra, ¿qué es? Recoger más terrenos, pero terrenos estratégicos, apropiarse del borde del mar para poner en sus barcos ahí para una posible guerra. O sea, solo están pensando en la guerra del futuro y están cuadrando las fichas del ajedrez en sitios estratégicos para que desde ahí pueda atacar a sus grandes enemigos, que la OTAN, Estados Unidos y todos los países aliados, Polonia y todos los demás, Alemania, todos los demás. Es solamente posicionar los alfiles y los peones en un sitio muy cerquita al corazón del enemigo, facilísimo, para que en una posible tercera guerra mundial ellos ya tengan ganado todo, porque ya tienen puestos sus fichas claves en lugares estratégicos. ¿Cuántos muertos han habido? Lo que decían en los noticieros, que los bosques de Ucrania huelen a muerte. Claro, ¿cuántos muertos no han enterrado por ahí en una fosa común ni profunda? Solamente tapar todo para que no salga eso en las noticias de los crímenes de guerra, aunque de todas maneras ya tienen una orden de captura y nadie lo puede tocar. No pasa nada. Un pequeño rey en su tierra y nadie dice nada, se reelige y todo. ¿Cómo será el día en que él se pare ante Dios a dar cuentas? ¿Cómo será el día en que se pare ante Dios y que digan, es que son millones los muertos, y Dios sí sabe cuántos son los muertos? Utilizando bombas que son delicadas, bombas de vacío, bombas tremendas que son capaces de arrebatar el oxígeno que hay en todo el sector y acabar de una forma muy cruel con la vida de las personas. Una cosa dura. La bomba más poderosa, no nuclear, no atómica, pero con un gran poder destructivo. ¿Cómo va a ser todo eso cuando nos paremos ante Dios? ¿Cómo ve Dios esto? ¿Cómo ve Dios todo eso? ¿Cómo hemos avanzado en la fabricación de armas? Un láser que en cuestión de segundos destruye muchísimas cosas. Un láser muy poderoso, capaz de destruir bombas a una gran distancia. Facilísimo. Y eso sin mencionar las armas químicas. Bueno, ¿cómo será el día en que nos paremos ante Dios? Dios, que es papá bueno, creándonos, y hasta nos unió con la misma fe, porque el presidente de Rusia se pone un crucifijo en el cuello como el que usted tiene en este momento.
Pero el presidente de Estados Unidos también se pone un crucifijo en el cuello, también se dice católico, aunque apoya el aborto, la eutanasia, el LGTB, todo lo demás. Católicos como que solamente de nombre. ¿Cómo será el día en que nos paremos ante Dios si tenemos la misma fe, pero estamos en guerra, con odios, porque enviar una bomba, eso no es porque haya puro amor en el corazón, que brota el amor, no. Los intereses personales priman por encima de todo. Los intereses de unos poquitos primando por encima de todo. Ese era el plan de Dios para nosotros. Nos quería así peleando con la tecnología más grande a nivel armamentístico. ¿Era eso lo que Dios quería para nosotros? Con bombas de fusión, bombas nucleares, capaces de eliminar todo rastro de vida en el planeta Tierra y comenzar de ceros, literalmente, para que entre otros miles de millones de años volvamos a tener lo que hoy ya tenemos y arrancar de ceros. Y esa tendencia autodestructiva del ser humano, ese es el plan de Dios. Jesús, viendo todo esto, ¿qué siente en su corazón? Él es el que está refugiado debajo de los escombros que quedan de la guerra. En todos sitios donde haya guerra, es Jesús el que sufre cuando cae una bomba, porque es Jesús el que está ahí, en esos niños, en esas mamás que huyen de las bombas. Es Jesús huyendo de las bombas. Pongámonos en los zapatos de Dios por un instante. Ahora, Jesús, cuando dice, Padre, que todos sean uno, lo mismo. Ese era el plan de Dios. Y si hoy viene a visitarnos, nos encuentra divididos. No nos encuentra congregados en un solo sitio, orando con las mismas palabras, diciendo el mismo Padre nuestro. No. Unos por aquí, otros por allá. No, yo opino que esto es mejor cambiarlo aquí. Se fue y armó rancho aparte allá y cambió. Pónganse en los zapatos de Dios. Ese es el plan de Dios. Si Jesús dice, Padre, que todos sean uno, es la oración de Jesús a Dios Padre pidiendo para que ellos, dice, no ruego solo por ellos, es la última cena, los 12 apóstoles, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. O sea, nosotros, está orando por todos nosotros en el siglo XXI, año 2024, que todos los que van a conocer a Cristo por la palabra de ellos, de los apóstoles, y dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, Dios Padre creándonos, Jesús redimiéndonos, el Espíritu Santo santificándonos para que fuéramos uno. Pero no cumplimos su voluntad, nos dividimos facilísimo. Facilísimo generamos divisiones. Facilísimos, unos cogieron por aquí, otros cogieron por allá. Ese es el plan de Dios. Muéstreme textos bíblicos a favor de la división. Que aquí dice Jesús, es que yo no he venido a traer paz, sino espada. No he venido a traer sino división. Bueno, ¿ese es el plan de Dios? ¿En qué sentido decía eso Jesús? En que iba a haber una ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, porque no se aceptó a Jesús y se iba a perseguir a muerte al que siguiera ese nuevo camino. Y tenemos como ejemplo bien clarito a Saulo, persiguiendo, echando a la cárcel a muchos, castigándolos para que abandonaran ese nuevo camino de seguir a Jesús. Y estarán padre contra hijo, ¿sí? El hijo contra el padre, la nuera contra la suegra contra la nuera. Y esa división efectivamente se dio porque los papás, que la generación que venía, los judíos, con respecto a los hijos que creyeron en Cristo, hubo una ruptura. Y por eso dice Jesús, llegará el momento en que el que los mate creerá que está dando gloria a Dios. Es a eso a lo que se refería cuando decía que vine a traer paz. No vine a traer paz sino espada. Es a eso a lo que se refería. Que iba a ser una cosa sangrienta y que iba a ser una persecución a muerte.
Y efectivamente así fue. Así fue. Y Esteban, el primero que murió de ellos por defender la fe en Jesús, hasta que lo mataron, lo apedrearon, hasta que lo dejaron muerto, y Saulo ahí estaba, tenía los mantos de todos ellos ahí a sus pies, cuidándolos, mientras que apedreaban y aprobaban la ejecución. Muy bien, denle duro. El Espíritu Santo, cuando Él descendió en Pentecostés y terminó con la división que había empezado en Babel, Dios mismo los dispersó porque estaban unidos para el mal. Y Dios confundió sus lenguas y los dispersó por la superficie de la tierra, porque estaban unidos pero para el mal. Y dice el Señor en una profecía, Ezequiel 37, yo en persona congregaré a mis ovejas, yo las voy a pastorear. Yo las voy a pastorear, dice Dios, y efectivamente Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, y dice que quiere que también esas ovejas que no son de este redil, también las tengo que traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor, un solo redil y un solo pastor. Eso lo sabemos, es la voluntad de Dios, pero lo sabemos, ponerlo en práctica es otra cosa. Y efectivamente San Juan muestra eso, cuando yo sea levantado en alto, que es la cruz, atraeré a todos hacia mí. Pero hay gente que rechaza la cruz. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Igual que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y es para atraer a todos, dice, atraeré a todos hacia mí. Pero hoy hay gente que piensa distinto y ya no está en la unidad, rechaza esa cruz y se va por otro lado. Es el plan de Dios. Cuando el Señor en Pentecostés, al descender el Espíritu Santo, hizo que todos hablaran en lenguas nuevas, en lenguas extranjeras, se llama glosolalia, y comenzó el mensaje a llegar a todos. Y decían, oigan, luego no son galileos esos que nos están hablando. ¿Cómo es que los escuchamos hablar de las maravillas de Dios en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma? Si aquí hay partos, medos, elamitas, gente del Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia, de Etiopía, de África, estaban hablando en dialectos africanos. Dialectos africanos estaban hablando, y oigan, no son galileos esos que están hablando. ¿Cómo así que hablan africano? En dialectos africanos estaba hablando, ¿sí? Otros hablando en griego, otros hablando en latín, otros hablando, porque había gente distinta. Más aún comienza el texto diciendo que había gente, judíos, procedentes de todas las naciones, que hay bajo el cielo. Así comienza Hechos 2, gente de todas las naciones, con todos los idiomas, pues donde el Señor los dispersó. Y cuando comienzan a hablar, se unen y se bautizan 3,000 personas ese día. Ahora, eso que hizo el Espíritu Santo congregando a las distintas lenguas en una sola fe, que ya existía en ese momento una sola fe. Y pues tenemos que ser sinceros, era la Iglesia Católica. ¿Cuál otra estaba ahí? No, es que esa era la iglesia primitiva, pero no era la Iglesia Católica. ¿En qué momento hay una ruptura entre esas dos? ¿En qué momento? El Papa primero fue San Pedro, el segundo fue San Lino, el siguiente fue San Cleto o Anacleto, el tercero fue Clemente, y así hasta el día de hoy, siempre dirigiendo a la iglesia. Cuando San Clemente era papa, todavía estaba vivo, eso fue en el año 80 al 90 de nuestra era. Todavía estaba vivo San Juan, el que escribió este evangelio, allá en la isla de Patmos, escribiendo el Apocalipsis. Pero cuando hubo una dificultad, acudieron, no a San Juan, acudieron a Clemente. Y después de Clemente sigue otro papa, sin interrumpir nunca eso hasta el día de hoy. La prueba histórica de que la iglesia que estaba presente en ese momento era la Iglesia Católica es que los papas nunca se han interrumpido a lo largo de toda la historia. Es la autoridad, es la jerarquía de la iglesia tal como el Señor la fundó.
Cuando Pablo, el texto que veíamos ayer, se estaba despidiendo de los presbíteros de Éfeso. O sea, ¿quién quedaba al frente de la comunidad? Un presbítero. Yo soy presbítero, significa anciano o sabio dentro de la comunidad. Siempre ha sido esa la jerarquía. Siempre. Y los obispos, que significa vigilante, eso significa la palabra obispo vigilante, pues tiene la tarea de coordinar a todos los presbíteros y vigilar que la grey siga unida. Por eso decía ayer, tengan cuidado de ustedes, primero de ustedes, que no se desvíen, y del rebaño que el Señor les ha confiado guardar. El rebaño que Dios les ha confiado guardar. Dice, tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo los ha puesto como guardianes, como obispos, para pastorear la iglesia de Dios que se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que cuando los deje se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso entre ustedes mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Ya no de Cristo, sino en pos de sí. Por eso estén alertas. Acuérdense que durante 3 años de día y de noche no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. ¿Sí? Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construirlos y hacerlos partícipes de la herencia con los santificados. Los encomiendo a la gracia de Dios y a la palabra. La palabra, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construirlos y hacerlos partícipes de la herencia con todos los santificados. La palabra es la clave. Por eso cuando el enemigo quiso dividirnos, lo que utilizó fue modificar la palabra de Dios, hacer unos pequeños cambios por aquí, por allá, quitarle, ponerle. Eso pasó en la historia. Siglo XVI pasó eso con Martín Lutero. Cuando modificó la palabra, inmediatamente la doctrina cambió. La doctrina cambió y apareció otra fe. Pero espérese un poquito. Si en el siglo I ya existía esa fe, y si es la misma que se conserva en el siglo I, siglo II, siglo III, hay documentos históricos. ¿Cómo se celebraba cuando se reunían ellos para un culto? ¿Qué hacían? La Santa Misa. Hay documentos históricos que lo prueban. No es que solamente se reunían para hacer cantos, predicar muy bonito, ya, para su casa. No, se reunían para la Santa Misa. Y el presbítero tomaba el pan, tomaba el vino, pronunciaba la acción de gracias, leía los textos bíblicos, exhortaba a todos, después venía la liturgia de la Eucaristía y los diáconos llevaban la comunión a los que estaban enfermos o en la cárcel. Ese es un documento histórico que está en su catecismo, es un documento del año 165, escrito por San Justino, mártir, que era filósofo y se hizo creyente, y después lo llevaron al martirio. Ahí están las actas del martirio de San Justino mártir. Cuando le hacen el interrogatorio, ¿por qué ya no se postra ante los dioses de los griegos, de los romanos? Y dice, porque la verdad está en Jesús. Y lo llevan a la muerte, que ofrezca incienso al emperador, o si no se muere, y no lo ofreció. Ahí están las actas del martirio de San Justino mártir. Y él da testimonio cómo se celebraba un culto cristiano en el año 150, 160. ¿Cómo era en esa época? Volvamos a las fuentes. Ese es el plan de Dios, la unidad. La unidad en la forma de celebrar, la unidad en la fe, los símbolos o resúmenes de la fe, que son los credos, comenzaron a surgir desde el siglo I, siglo II, se pusieron por escrito en el año 325 en Nicea. Pero ya existían los símbolos apostólicos antes. Desde el año 200 habían ya símbolos muy parecidos al que ya tenemos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esos símbolos siempre han estado. Era la enseñanza de los apóstoles resumida en esas frasecitas. Se puso por escrito en el año 325, se completó en el año 381, ¿sí? En Constantinopla, por eso se llama credo niceno, constantinopolitano. Nicea y Constantinopla
los dos concilios donde todos se reunieron, todos los creyentes, todos los líderes de la iglesia se reunieron y dijeron, esto es lo que hay que creer. Y nació el credo. Estaba escrito ahí. Pero ya había bastantes credos desde antes de ese año de 325. Y eso genera unidad. Porque cuando todos los obispos presbíteros se reunían, como cuando se reunieron allá en Éfeso en el año 430, para proclamar que María era Madre de Dios, y se acabó el nestorianismo, donde decía que María no podría ser la Madre de Dios, que como se le ocurría, que era solamente la Madre de Jesús como hombre, pero no la Madre de Dios. Eso se acabó, y ahí se proclamó Theotokos, Madre de Dios. Año 430. Hoy se están reencauchando esas herejías, pero ya no están teniendo en cuenta que hubo un concilio donde todos los ministros de Dios se reunieron en un solo sitio y acordaron eso. Y ese día hubo una gran procesión con antorchas, con farolitos allá en Éfeso. Cuando todo se calmó, ya no estaba la idea de Nestorio, que decía que María no era Madre de Dios, que Jesús va por un lado, la humanidad de Jesús, y va por otro, la divinidad de Jesús. Pero cuando uno hoy escucha gente diciendo eso, no es que María es la madre, solamente la madre de Jesús, hombre, pero no la madre de Jesús, Dios. Como si el Jesús hombre pasó allí por este ladito y Jesús Dios pasó para allá por ese lado. No, si es que son el mismo, son una sola naturaleza. Una sola naturaleza. Dios y hombre verdadero. No están por separado. Es que ni siquiera pensar que estén por separado. Son dos caras de la misma moneda. Es Dios y hombre. Cuando se reunían ellos y zanjaban una discusión de esa, se acabó la pelea. Y así a lo largo de la historia la seguimos aceptando hasta el día de hoy. Concilio en Éfeso. El primero fue en Jerusalén, no lo olvidemos, años 50, que está en Hechos 15. Eso es la forma como la iglesia ha disuelto esas peleas. Y es unidad. Es la unidad de todos, la unidad de la fe. Ese es el plan de Dios, estar unidos. Cuando usted dice, no, yo opino que María, no, gracias, yo no acepto a María, está creyendo en otra cosa distinta. No, yo no acepto la virginidad de María, no. Hay gente que ha llegado a decir, no, es que Jesús fue hijo de José y de María, que hubo intimidad y nació Jesús de ahí, y que después Dios convirtió a ese hijo de María y de José en el Hijo de Dios. No olvídese, esa herejía se llamaba adopcionismo. Se llamaba adopcionismo. Decía que Jesús simplemente era un hombre común y corriente, y que el día del bautismo, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, que ahí Dios lo adoptó, y que el Espíritu Santo entró y lo convirtió en Dios, pero que nació de María y de José. Eso ya estaba reencauchado desde los primeros siglos. Y cuando la iglesia se reunía, todos los líderes de la iglesia, todos los obispos se reunían en el concilio y acordaban una cosa, salía un decreto, eso se convertía en norma de fe para todos. Para todos, y eso genera unidad. Lo que creemos es lo que los apóstoles nos dejaron. Eso es motivo para tranquilidad y serenidad. En cambio, cualquier cosa que sea distinta a la fe de esa época, del siglo I, por eso le digo, vaya a las fuentes, dése la oportunidad de conocerlas al menos. Conozca lo que dijo el siguiente sucesor de San Juan. Le hace la carta de San Policarpo de Esmirna a los corintios, los mismos corintios a los que escribió San Pablo, que estaban en escena todavía. A ellos, San Policarpo de Esmirna les escribió una cartica, léasela. Ahí habla de que sean fieles al obispo, fieles al obispo. ¿Sí? La jerarquía, ¿cuál es? Eso produce unidad. En cambio, a nivel protestante, cada uno arma su doctrina. Yo cojo mi Biblia, hago mucha oración, hago ayuno y todo lo que quiera, y ¡pum!, aparece una nueva doctrina. No, ese no es el plan de Dios. Eso está prohibido por Dios en segunda carta de San Pedro, al final del primer capítulo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca los hombres hablaron por inspiración propia, sino movidos por el Espíritu Santo. No es de interpretación privada, es de la interpretación de los apóstoles. Eso genera unidad.
Pues es el tiempo de volver a la unidad, porque hoy tantas personas están tan confundidas, que si la Virgen sí es virgen o no es virgen, que si las imágenes son ídolos. Aquí dice en Éxodo 20, no te harás imagen alguna. Sí, pero en Éxodo 25 dice, haz 2 imágenes, y adivine de qué, de lo que hay arriba en los cielos, de 2 querubines. Éxodo 20 dice, no te harás imagen. Éxodo 25 dice, haz 2 imágenes. ¿Dios se contradice? ¿No será más bien que el que interpretó Éxodo 20 distinto a la forma como los apóstoles lo interpretaron, no será que él se está equivocando? Porque si bien dice no te harás imagen desde los ídolos, porque imágenes dentro del templo sí había. Léase primer libro de los Reyes, capítulo 6. Dentro del templo estaba lleno de imágenes, de ángeles, de querubines, en todas las paredes, porque estaba hecho un templo hecho en piedra como este, pero todas las paredes estaban recubiertas con madera de cedro. De piso a techo usted solamente veía la madera, y en toda la madera había imágenes. Hasta dice el texto bíblico que Dios le dio la destreza, la agilidad para esculpir esas imágenes. Esas imágenes estaban en las puertas, también había imágenes. Además de eso, había 2 ángeles que medían 5 metros de alto, ahí en la parte del templo, con las alas extendidas. Un ángel tocaba el muro de allá con su ala, las 2 alas de los 2 ángeles se tocaban en el centro, y el otro ángel tocaba el muro de allá, y medían 5 metros. Entonces el templo de Jerusalén medía 10 metros de ancho. Eso está ahí en primer libro de los Reyes, capítulo 6, cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén y estaba lleno de Espíritu Santo y de sabiduría. Al final Salomón se desvirtuó su fe, se fue a creer en otros dioses, pero eso fue al final. Cuando él estaba lleno de sabiduría y de Espíritu Santo, fue cuando construyó el templo de Jerusalén con todas las imágenes que tenía dentro. Los 4 bueyes sobre los cuales descansaba, ¿sí?, el famoso mar de bronce, que era como un gran tanque de agua, esas imágenes también estaban dentro del templo de Jerusalén. Entonces, si es la confusión, que si las imágenes sí, que si no, en los apóstoles nunca hubo esa confusión. Hay imágenes del siglo I, siglo II, siglo III. Mire, en Pompeya y Herculano son 2 ciudades que estaban ahí junto al monte Vesubio, un gran volcán que erupcionó en el 79. Año 79 de nuestra era. Erupcionó el Vesubio, 5 de la mañana. Habían los lupanarios, gente que estaban desnudos allá en las piscinas termales. Pues había un volcán ahí, piscinas termales, y eran, mejor dicho, sitios de perdición. En la escuela del homosexualismo, un montón de cosas. Erupcionó el Vesubio a las 5 de la mañana y todo el mundo estaba cansadísimo de una noche de placer. Murieron muchísimos ahí. Pero también ahí había casas de cristianos, de creyentes. Hoy usted va a las ruinas de Pompeya y Herculano y va a encontrar en una de las casas un crucifijo pegado en la pared, colgado en la pared. Un crucifijo que muchos ni siquiera se persignan, que no, que mire que fue Jesús crucificado, que no, que la cruz es mala, que maldito el que cuelga en un madero. Sí, pero el Señor transformó eso. Por eso San Pablo dice, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y predicamos en Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados de Dios, fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Entonces no es malo el crucifijo. Y si en el siglo I había una imagen de un crucifijo allá en la pared, en el Vesubio, donde evolucionó el Vesubio, en Pompeya y Herculano, ¿es por algo? Las primeras imágenes del siglo I, siglo II, en los sarcófagos que estaban allá en las catacumbas, era la imagen de un Jesús, buen pastor, con las ovejitas, haciendo referencia al Salmo 22, con la muerte, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Esas imágenes están ahí. En las catacumbas de Santa Catalina del siglo IV había una imagen de la Virgen María ahí en la pared, un mural. O sea, los apóstoles y sus sucesores
nunca dijeron, no haga ninguna imagen. No, porque en la Sagrada Escritura Dios dice, haz 2 imágenes. ¿De qué es lo que no hay que hacer imagen? De otros dioses, que son los ídolos. Esos son los ídolos. Si usted no puede tener una imagen de un Buda en su casa, no puede tener la imagen de un Buda. Unos papiros con la imagen de Isis y Osiris, esos son ídolos. Son los dioses de los egipcios, Isis y Osiris. Una persona como cabeza, la cabeza de un lobo y el cuerpo de un hombre, eso es un ídolo. O la cabeza de un águila y el cuerpo de un hombre, eso es un ídolo. O la efigie que está junto a las 3 grandes pirámides. La efigie que es un cuerpo de león y la cabeza de un faraón, eso es un ídolo. Esas sí no las puede tener en su casa. No haga esas imágenes, no las tenga. Deshágase de esas imágenes. Pero de imágenes para el templo, para el culto, había sobre el arca de la alianza, ¿quién está? 2 imágenes. Y Dios en Éxodo 25 manda hacer esas imágenes. Y en Números 21 manda hacer la imagen de una serpiente, que es la que les decía que después va a ser símbolo de lo que va a ser la cruz. Entonces, ¿por qué gente tan confundida en esto y que entran al templo con miedo mirando las imágenes y asustados que en qué momento el ídolo le... No es un ídolo. No. Por eso las confusiones. Cuando nosotros vamos a los primeros siglos y miramos cómo se vivió la fe en ese siglo, ahí tenemos tranquilidad y serenidad y no estamos cayendo en ninguna idolatría, ninguna cosa. No lo es. San Lucas pintó la primera imagen de la Virgen María. San Lucas, él no conocía Éxodo 20, claro que sí, pero es que no estaba haciendo la imagen de un ídolo. Es que María no es una diosa. María es de carne y hueso igual que cualquiera de nosotros. ¿Que es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza? Sí, porque la única que ha dado a luz al que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Nadie más ha dado a luz a Jesús, que es el que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. La mujer vestida de sol es la Virgen María, es indudable. No, es que yo opino que esa mujer vestida de sol es la iglesia. Y cuando usted habla de la iglesia, que dice, mi iglesia, la que fundé hace 20 años, ¿esa es la mujer vestida de sol? ¿Seguro? Pues usted la fundó hace 20 años y usted fue el que se la inventó. Espérese un poquito. ¿Seguros? ¿O no será más bien como han creído los apóstoles hasta el día de hoy? Porque eso nunca lo hemos dudado. Que ella fue la que dio a luz al que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, es María. ¿Y por qué está tan alta? ¿Por qué tan arriba? Porque fue la humilde esclava del Señor y Dios la ensalzó. Son cosas de Dios. Salmo 44, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. ¿Quién es la reina? Pues la mamá del rey de reyes y señor de señores. La mamá es la reina. Automáticamente la convierte en reina. Jesús dice en la Sagrada Escritura, es el príncipe de la paz. Y la mamá, pues es la reina. ¿Quién más va a ser la mamá del príncipe? ¿Quién es? Pues es la reina. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Eso es Biblia, eso es Salmo 44. No tiene pierde. Es muy importante entenderlo. La fe es una sola. Y eso se escribió hace 2000 años. Es la fe de hace 2000 años. Conozca la fe de hace 2000 años. ¿Y sabe cuál es la fe? Que es una sola fe, un solo bautismo, Efesios 4:5. Conózcala, vaya ya, conózcala. Ahí va a encontrar una paz impresionante. Porque no es lo que fulanito se inventó anoche, que el Espíritu Santo me dijo anoche tal cosa. No. Es que fui a la universidad de no sé dónde y tengo un doctorado en teología y por eso la doctrina es esta. Pero a los 5 años la cambian, porque eso pasa a nivel protestante. A los 5 años cambian toda la doctrina. No, ahora la nueva doctrina es esta. Espérese un poquito, la doctrina no se debe cambiar. Por eso pidámosle al Señor sabiduría. El plan de Dios, póngase en los zapatos de Dios. El plan de Dios es que todos sean uno. Ese es el plan de Dios. Donde todos sean uno, ahí es, no tiene pierde. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a comprender todo esto y sobre todo a vivirlo, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en ese santísimo sacramento. Lo creemos sin dudarlo un solo segundo desde hace 2000 años. Hoy te suplicamos, amado Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.